Bueno, vamos a ver el ejercicio número 2 de Writer. Con esto vamos a empezar a trabajar con formatos. Vamos a abrir la muestra. La muestra es el cómo debe quedar el documento. Pues aquí tiene un título, tiene distintos párrafos, cada párrafo tiene un formato con distintos tipos de letra y demás. Bien, con esto vamos a ver, o podemos ver cuál es el acabado del documento. A esto tenemos que llegar. Bien, entonces, partiremos de un documento nuevo, un documento en blanco, pero para no tener que introducir todo este texto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionarlo todo, lo copiamos, y voy a abrir el editor de textos, ¿dónde lo tenemos? Editor de textos, y lo pegamos, ¿vale? Vais a ver la diferencia de un procesador a un editor de textos, ¿verdad? Aquí todo el texto es igual, no hay formatos, no hay justificaciones, no hay tamaños. Bien, pues este va a ser vuestro documento de partida. Este os lo voy a dar, os lo pondré en el aula virtual y lo vamos a llamar ejercicio 2.txt. Por tanto, vosotros os descargaréis este documento y ¿qué haremos? Pues lo seleccionamos todo, lo copiamos y vamos a ir a un documento nuevo de Writer. El Writer lo abrimos por aquí, ¿verdad? Editamos, pegamos y aquí tenemos este mismo documento que teníamos aquí, pero sin nada de formato. Está solo el texto. Todo este texto está en su formato estándar, ¿bien? Por defecto, pues el tipo de letra que hay es este tamaño, con los márgenes que vienen por defecto y demás. Bien, pues sobre esto vamos a empezar a formatear. El formato que tenemos que dar nos lo va diciendo el propio documento. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir aplicando. En primer lugar, dice, esta página tiene unos márgenes de 2 centímetros, un borde con sombra de 3 líneas y una distancia al texto de 0,5. Pues vamos a aplicar esto. Diferenciamos que tenemos 3 tipos de formato. Uno es el formato de página, que aplicará a toda la página. Otro es el formato de párrafo, que aplica a cada párrafo. Y otro es el formato de carácter, que aplica a los caracteres concretos que tengamos seleccionados. Bien, en este caso nos está hablando de algo que aplica a la página. Pues vamos a ir a formato de página. Nos vamos aquí a la página y aquí tenemos los márgenes. Por defecto vienen establecidos a 2 centímetros. Vamos a ver el ejercicio, ¿cuánto nos pide? 2 centímetros. Perfecto, ya está. Lo dejamos como está. Tiene un borde con sombra de 3 líneas, con una distancia al texto de 0,5. Pues vamos a ir a los bordes. Tened en cuenta que aquí podemos ver qué bordes ponemos. Podríamos poner solo los laterales, arriba o abajo, donde queramos, ¿bien? E incluso aquí, si hacemos doble clic, podemos quitar y poner el que queramos, ¿vale? Con esto se puede jugar. Entonces, nosotros vamos a ponerlos todos. Nos dice que la distancia al texto es de 0,5. Aquí vemos el espaciado al contenido. Esta es la distancia que deja entre ese borde y el texto. Nos dice que es de 0,5. Podría ser en cada lateral de una forma distinta, ¿bien? Pero para eso habría que quitar el sincronizar. Bien, pues esto en principio lo tenemos. Le damos a aceptar y vemos que ya nos aparece el borde. Lo único, nos hemos dejado esto. Dice un borde con sombra. Vamos a poner la sombra. Entonces, formato de página. Y aquí tenemos la sombra. Entonces vamos a aplicar pues esta primera sombra, ¿vale? Lo demás dejamos los valores por defecto y vemos que aparece la sombra aquí, en este lateral del borde. Bien, vamos a seguir. Esto lo tenemos. Continuamos a partir de aquí. Todo el texto está escrito con una fuente Verdana tamaño 10. Bien. Aquí las dos formas de trabajar con un procesador de textos. La forma profesional, digamos, o la forma más avanzada es trabajar con estilos. Mientras no sepamos trabajar con estilos, vamos a aprender a aplicar formatos de forma más artesanal, ¿bien? Y vamos a ir haciéndolo así. Pero ya digo que el objetivo sería aprender cómo se aplican los formatos para en un futuro aplicar estilos. Dice que todo el texto está escrito con
Verdana tamaño 10. Bien, pues vamos a seleccionar todo el texto y vamos a aplicar Verdana. Verdana tamaño 10. Pues ya tenemos todo el documento en Verdana tamaño 10. Dice, excepto el título que tiene Times New Roman tamaño 20. Aplicamos el título. Fijaos, aquí hay varias formas de seleccionar. Solemos tender a la más difícil, que es pinchar, hacer clic, bueno, dejar apretado el botón izquierdo del ratón e ir arrastrando. Hay una forma mucho más cómoda. Si hacemos doble clic nos selecciona una palabra. Si hacemos triple clic nos selecciona el párrafo completo. Por tanto, para seleccionar, si nosotros estamos aquí y queremos seleccionar todo esto, lo más rápido es un triple clic. Ahora, aplicamos lo que nos dice, que era tipo de letra, Times New Roman, tamaño 20. Bien, ¿qué más nos dice? Con un estilo de fuente negrita, cursiva y subrayado. Aquí tenemos dos opciones, o lo hacemos a través del menú de formato, o bien podemos directamente aplicarlo desde la barra de herramientas. Nos dice negrita, cursiva, subrayado. ¿Qué más indica? Un espacio expandido entre caracteres de 6 puntos. Espacio expandido entre caracteres. Nos estaba hablando de algo que aplica entre los caracteres. Esto en concreto es la distancia que hay entre una letra y otra. Por tanto, este formato se aplicará sobre los caracteres. Vamos a buscar formato. Carácter. Y vamos a ir a el espaciado. En lugar del que viene por defecto, diremos que es expandido. Y nos decía que era de 6 puntos. Vemos cómo se separa cada carácter. Bien. Y aquí lo teníamos. Espacio expandido entre caracteres de 6 puntos y su alineación es centrada. La alineación del párrafo es algo que aplica sobre párrafo. Lo podemos hacer o bien entrando a través del formato párrafo o bien utilizando las barras de herramientas. Ahí tendríamos esto. Más cosas. Este párrafo tiene una alineación izquierda. Nosotros para seleccionar todo este párrafo, con que simplemente estemos posicionados en él, nos es suficiente. Dice, tiene una alineación izquierda y su interlineado es sencillo. Vamos a ir haciendo estas cosas. Lo subimos un poquito para poderlo ver. Nos habla de formato de párrafo. Tiene un interlineado sencillo. Bueno, aquí vemos que la alineación es izquierda. Vamos a ver lo otro que nos decía, que era interlineado sencillo. Esto lo tendremos aquí. Interlineado sencillo. ¿Qué más cosas dice? El espacio respecto a los párrafos anterior y posterior, al igual que en el párrafo anterior, es de 0,12. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que antes del párrafo va a dejar una distancia con el párrafo anterior y después del párrafo también va a dejar una distancia. Esto, nosotros a veces lo que hacemos es que entre un párrafo y otro pulsamos 2 veces intro. Bien, eso es incorrecto. Lo que hay que decir es que cada párrafo va separado. ¿Por qué distancia? Pues de 0,12. 0,12 y 0,12. Pero nos hemos dejado algo, ¿no? Dice interlineado sencillo. La sangría de primera línea. Vamos a hacer formato de párrafo, sangría de primera línea. Esta es la distancia que se deja entre el texto y el lateral. Bien. Entonces, en la primera línea se suele hacer una distancia distinta de las demás líneas del párrafo. Bien. Se sangra una determinada distancia. En este caso nos dice que la sangría de la primera línea es de 1 centímetro. Vamos a poner aquí 1 centímetro y vemos cuál es el efecto. Le damos a aplicar o a aceptar y vemos que efectivamente la primera línea se va hacia la derecha. Y además tiene una sangría a la derecha de 3 centímetros. Bien, formato de párrafo. Dice a la derecha,
es decir, después del texto, antes del texto será, vamos a ponerlo con número, antes del texto es a la izquierda, después del texto es a la derecha. Y vemos que efectivamente nos establece ahí los tres. ¿Qué más nos dice? Dice que la alineación es justificada. La alineación justificada lo podemos hacer o igual, a través de formato párrafo o accediendo a estos de aquí. Bien, a la barra de herramientas. Lo ponemos justificado. Dice que el interlineado es de 1,5. Formato de párrafo. Interlineado 1,5. Aceptar. Y este espaciado se mantendrá para los dos siguientes párrafos. Bien, pues luego lo aplicamos a los demás. Vamos a ver que aquí nos hemos dejado que este párrafo, el anterior, nos decía que también tenía un espacio respecto a párrafo anterior y posterior de 0,12. Vamos a aplicarlo aquí también. Formato de párrafo. Y aquí lo vemos. 0,12 y 0,12. Vemos cómo va quedando. Vemos esa distancia entre el anterior y el posterior. Y vamos a parar aquí este vídeo.